Ya, empezamos entonces. El día de hoy vamos a tocar el tema de la clasificación del verbo, chicos. Ya, eso es lo que vamos a tocar el día de hoy. ¿Sí? A ver, un momentito. Un momentito, un momentito, un momentito. Vamos a acomodar algo. Ya, ahí estamos bien, creo. Empecemos. Dice, no, tenemos primero el verbo copulativo. Ya, este es el primer tipo que vamos a ver de verbo, el verbo copulativo. El verbo copulativo. Una forma de entender, bueno, la palabra copular tiene varios significados. Una forma de entender es que hay como una unión. ¿Ya? Decía, ¿no? Una forma de entender es como unión. Veamos lo que dice. Sirven de enlace o nexo entre el sujeto y el complemento obligatorio, adjetivo o sustantivo. Estos verbos carecen de significado propio. Los verbos copulativos son los siguientes. Esto es lo que es importante. Ser, estar, permanecer, yacer, soler, quedar, resultar, continuar. Ya, esta lista es lo importante acá. ¿Cuál es la idea básica acá? Es una idea bien interesante. Y no sé, pero el problema es sí. A ver si la capta. Esto se resume a una sola idea, chicos, que es la de existir. Todos esos verbos lo podemos entender como existencia. Voy a explicar acá brevemente por qué. Mira, presta atención. Lo voy a explicar en la pizarra. Te decía, ¿no? Estoy un poco mal. Existir. Es como esta idea de existir. Se trata de un verbo que te dice cómo existe la cosa en el mundo. Una cosa que existe, presta atención, porque la explicación es bien. Una cosa que existe, chicos, permanece. Por eso que ahí aparece permanecer. Es decir, una cosa que existe, si no le pasa nada, va a permanecer. ¿Te das cuenta? ¿Qué otro verbo está por ahí? Permanecer. Puede ser también estar. ¿Verdad? Porque una cosa que existe, lo lógico es que si no le pasa nada, está, ver, ¿ves? Estar, estar, ¿no? Ser también, ¿por qué? Entonces, mira, tienes a permanecer, porque es algo que existe, tienes a estar, porque esa cosa que existe tiene que estar, pues, porque si no, no podría existir, tiene que estar, solamente estando puede existir. ¿Qué más? Dice yacer, claro, yacer es una forma de estar, o sea, que yace, que está ahí en el mundo, existiendo nada más, existiendo, ¿ya? Existe nada más. Entonces también está yacer, ¿no? ¿Qué más está? Y en todos es la misma idea, aunque parezca contradictorio. Ya vamos a ver por qué. Permanecer, yacer. Soler, es lo mismo. Soler, ¿no? Si algo existe, si no le pasa nada, está ahí. Soler, es como, sí, ahí está existiendo. Ahí, en el mundo, real o imaginario, está existiendo, no le pasa nada. Está soliendo, está yaciendo, está quedando. Como no le pasa nada, quedando. Y los dos últimos son un poco distintos, pero también la idea es la misma. Entonces, algo que existe, que está existiendo, de pronto decide cambiar, entonces, este, veamos, continuar, es la misma idea, ¿no? Porque no digo que está existiendo, no le pasa nada, continúa existiendo así, sin que le pase nada. Y el último, bueno, el que me interesa acá es resultar también. Resultar sería como que esa cosa que existe así en el mundo, real o imaginario,
tenga una pequeña transformación, un pequeño cambio. Entonces resulta, es decir, se cambió en algo distinto, ¿no? Por ejemplo, ¿quién está haciendo? ¿Quién está permaneciendo? Para los que creen en Dios, pueden decir, ¿no? Dios es este verbo. Y ahí está. Él está, permanece, yace, suele, queda, resulta, continúa. O sea, está ahí. Y para los que no creen en Dios, puede ser simplemente el universo. El universo es, está, permanece, yace, suele, queda, resulta, se transforma, ¿no? Continúa. Y también continúa, porque está en la existencia. Este es un verbo muy, muy interesante. Ah, por acá no han puesto la lista de la palabra parecer. ¿Ya? Y justo lo usé, mira, acá deben de colocar parecer, chicos. Ya hay que agregar parecer, que es importante. Parecer. Ya. Añadan parecer, por favor. Y entonces, también parecer. Porque lo que está existiendo, pues, parece. Parece. En el sentido de que tiene una forma. Lo que existe tiene una forma. Entonces, eso tiene que parecer. Necesariamente tiene que parecer. Cualquier cosa tiene que parecer. ¿Ya? Buenos días, profesor. Buenos días, cielo. Ya. Este es el verbo un poco más de la cabeza que es un poco más complicado de captar. Pero lo más fácil es utilizar simplemente la lista. Pero el problema de la lista es que es incompleta. Por eso que hay un etcétera. Si tú entiendes la idea de esto de existir, así, simplemente de existir, todo lo de la lista se simplifica. Pero tienes que entender ese concepto. ¿Ya? Bueno, ejemplo, dice por acá, ¿no? Recuerden este parecer, por favor. Por acá. Ejemplo, dice, Antonio parece alegre. Ahí estaba Antonio, existiendo, y en ese existir, Antonio parecía alegre, parece alegre, ya está. No hay más vuelta que darle. Y acá al costado de este verbo copulativo dice se puede poner este sustantivo o adjetivo. Se utiliza mucho un adjetivo, ¿no? Este es el famoso, mi mamá es cantante. O sea, mi mamá existe como cantante. Mi mamá es buena. Tu mamá existe como buena. Bueno, eso es adjetivo. Ya. Y acá dice, ¿no? El joven es un buen alumno. O sea, el joven existe como buen alumno. Lo que es. Ah, quiero que se den cuenta también, a diferencia de otros verbos. Ojo, la idea no es incorrecta. La idea del verbo que tenemos es que el verbo siempre es acción. ¿Sí o no? El verbo siempre es acción. Pero en esta lista de verbos, hay como que no hubiera mucha acción. ¿No? Justamente, ¿qué acción es la que está tomando todos en cuenta? La acción de existir. Porque existir, escúchame, porque existir es también una acción. Aunque no hagas nada, aunque estés así, congelado como una piedra, el existir es una acción. Entonces, el verbo indica acción. ¿Y cuál es la acción que parece que no fuera acción? Existir. Ser, permanecer, soler, yacer, quedar, resultar, continuar. Ahí, existiendo. Es una acción también. ¿Ya? El joven es buen alumno. Por ejemplo, ¿y qué acción hay, profesor, en es buen alumno? La acción de existir, pues. La acción de existir como buen alumno. Eso está el fondo. Ya. Y acá tenemos otros dos verbos. Dice, verbo transitivo. Y acá se pone ya sabroso, ¿ah? Son verbos que tienen objeto directo. Ay, ay, ay. Espero que por acá vayan bien ustedes. ¿Por qué hay tantos alumnos? ¿Alguien ha entrado con dos cuentas? Hoy veo bastante alumnos. Bueno, no sé qué pasó. 19 somos. Solemos ser 16. Estoy sorprendido. Profesor, en total somos 19. ¿Sí? El profesor entraron todos, entonces. Porque Parece que sí. en total somos 19. Bueno, ya. Todos. Ya, continuamos. ¿Qué es el verbo transitivo? Hay que hacer mucho caso a los nombres, chicos. Ustedes en comunicación mucho importan los nombres de las palabras. Miren, verbo transitivo,
digamos que viene de la palabra, pues, tránsito, ¿no? De tránsito viene esta idea, de verbo transitivo. ¿Qué quiero llevar con esta idea? Que lo transitivo que viene de tránsito, digamos que es un verbo que necesita llevar por delante, necesita un pasajero. Esto es un verbo transportador, un verbo que hace tránsito. Necesita un pasajero. Ese pasajero es el objeto directo. ¿De qué estás hablando? Vamos a ver. Son verbos que tienen objeto directo. Este objeto directo es su pasajero. Aquí es un verbo transitivo, hace tránsito, como un bus, este verbo. Necesita ahí pasajeros. Y ese pasajero, o esos pasajeros, porque puede ser más de uno, son el objeto directo. Vamos a ver. Para reconocer el objeto directo debemos hacer la siguiente pregunta. Ya. Debemos hacer qué, o también, bueno, acá no está quiénes, pero no lo voy a mencionar nada más hablando, qué o quiénes, o a quiénes, más el verbo. Ya vamos a ver. Pero acá ya tienen que saber reconocer el verbo, pues. Se puede reemplazar el objeto directo con los pronombres, claro. Acá ya empieza lo difícil, chicos, ¿ah? O lo bien detallado. Así que, por favor, presten mucha atención. Y yo creo que a partir de esta clase, hablo del segundo y tercer trimestre, de verdad, si lo quieren entender y aprender, va a ser necesario que miren los videos de las clases. Al menos de las que se cuelgan. Si no lo has entendido bien, porque es mirarlo bien, ¿ya? Porque empiezan a haber muchos detalles. Ya. Acá nos va a dar un ejemplo, seguramente. Ahí está, ¿no? Dice, ejemplo. Mi hermano trajo chocolate. Presten atención. Si yo te dije hace rato que este verbo necesita un pasajero, ese pasajero es el objeto directo. ¿Qué pasa si yo borro esto? Y solamente me quedo en esto, chicos. Mi hermano trajo. ¿Qué podrían comentar ustedes? ¿Se percatan que como que esta oración está incompleta? Mi hermano trajo. Y alguien te dice, no, chicos, ¿saben qué? Mi hermano trajo. Ustedes me escuchan. ¿Qué habrá traído su hermano? Dice, ¿no? Chicos, adivinen qué. Mi hermano trajo. Seguro están extrañados. Chicos, adivinen qué. Otra vez, ¿no? Mi hermano trajo. Ya, profesor, ya sabemos que su hermano trajo, pero no nos dice. ¿Cuál sería su pregunta de ustedes? No, yo le repito, chicos, mi hermano trajo. ¿Qué trajo? ¿Qué ¿Qué trajo? trajo? ¿Qué trajo? Exacto. Trajo. Ya, profesor, pero trajo. Pero hasta ahorita no nos dice, ¿qué trajo? ¿Qué trajo? Entonces, lo que trajo, ese es el objeto directo. Por eso que acá la pregunta, mira, en la columna anterior, es esta. Para saber el objeto directo tienes que preguntar qué más el verbo. Como tú ya sabes que el verbo es traer, en este caso, trajo, conjugado, pero ¿qué trajo? ¿Qué trajo? Necesitas que esa oración se complete. Cosa diferente a esto, presta atención. Acá te vas a dar cuenta que no es necesario que yo coloque algo después del verbo. Mira. Ahí está. Si yo digo mi hermano camina, la oración se puede entender de manera completa. No es necesario preguntarme, ya, ¿pero qué camina? Chicos, mi hermano camina. A lo más me podrán preguntar a dónde camina, pero ese a dónde ya no es objeto directo. Eso es lo que son los complementos. Es decir, quiero que noten esa diferencia. Una cosa es decir, mi hermano trajo, y ahí la pregunta va a ser, ¿no? ¿Pero qué trajo, profe? ¿Qué trajo? Objeto directo. Ese verbo necesita un objeto directo. Ese verbo necesita un pasajero. El verbo que necesita un pasajero es el verbo transitivo. Es el verbo transitivo. Necesita hacer transitar a alguien, necesita llevarlo a alguien. El otro es intransitivo, porque no necesita. Funciona solito. Y ahí ya estamos viendo el tercer tipo. ¿Lo voy a borrar? No, mejor lo voy a dejar. ¿Ya? Pero no... sí, cópienlo ya. Vamos a hacer acá un apunte. Cópienlo, por favor, y vamos a poner acá. Así, vamos a poner así. Necesita, escribe, necesita de un OD.
Me refiero a trajo, ¿ya? Por si acaso. Ahí está, por si acaso, está subrayado, ya está el libro no está subrayado. Y acá, vamos a subrayar camina, y vamos a colocar que camina, por eso sería intransitivo. Acá lo voy a poner, ¿no? Profesor, Dime, O de objeto directo es ¿sí? ¿cómo, cómo? Objeto directo es o de ¿sí? Claro, o de es objeto directo. Y acá mi hermano camina, este verbo es intransitivo. ¿Por qué? Porque no necesita, ¿qué cosa no necesita? O de, o sea, objeto directo. ¿Ya? O de, no necesita o de. Esto de o de seguro ya viene para el tercer trimestre. Ya. Copien eso, por favor, para ir al objeto directo, ¿ya? Disculpa, al verbo intransitivo. Y van a ver que en verbo intransitivo, los ejemplos van a ser como les estaba diciendo acá. Que no necesita de o de. Un objeto directo. ¿Cómo? Un Matías, no te objeto escucho bien. directo. No te escucho bien. ¿Ustedes escuchan bien a Matías? No, profesor. No, Matías, no te escucho profesor. bien. No te escucho bien, Matías. No, no te escuchamos bien. Ya, vamos a ver. Vamos allí, está ya. Bueno, lo mismo acá. Él compró. Y digo, no, él compró, él compró, él compró. Ya, pero ¿qué compró? Flores. Ah, ya. Ahora sí, ese verbo necesitaba de saberse qué se compró. Ya. El verbo intransitivo, que es el contrario del transitivo, obviamente. Vamos a borrar esto de necesita, de esta parte que espero ya hayan copiado, y lo vamos a leer. Dice, verbo intransitivo son verbos que no tienen objeto directo. Es que no lo necesitan. Mira, mis amigos irán al parque, es intransitivo. Acá tienen que ser cuidadosos. Decir a dónde irás no lo convierte en transitivo, ¿ah? ¿Por qué? Porque no es objeto directo. Al decir al parque, eso no es objeto directo. Recuerda que el objeto directo se hace con esta pregunta. ¿Qué más verbo? El verbo es irán. ¿Qué irán? Y la respuesta no es al parque, pues. La respuesta no es al parque. Por eso que esto no, al parque, por si acaso, Sí, es. resalten esto, vamos a ponerlo acá y vamos a hacer un apunte. Al parque no es OD. Ya, no es OD, no vayan a confundirse. No es OD. No es OD. ¿Y por cómo sé que no es OD? Porque no responde a la pregunta del OD, que es el qué más el verbo. O sea, ¿qué irán? No responde a esa pregunta. Cosa diferente a lo de arriba. ¿Qué trajo? Chocolate. ¿Qué compró? Flores, creo que era. OD. ¿Qué irán? La respuesta no puede ser al parque. Eso es intransitivo. No me parece que sea el mejor ejemplo, pero sirve. Creo que el mío está mejor. Mi hermano camina. Y te acuerdas que te dije, puede ser no al bosque. Pero te dije, eso no, eso de ahí no es OD. No responde a esta pregunta, pues. No responde a esta pregunta. Profesor, pero él también es un pronombre. ¿Cuál? Él. ¿De cuál él me hablas? A ver, explícate. De abajo, que dice objeto directo. A ver, a ver, a ver. ¿Acá? Ahí. Ah, ya te entendí. Claro, él con tildes pronombres, lo No sabemos. es el pronombre neutro. Sí y no. Sí y no. Luego puede ser pronombre neutro y puede ser pronombre masculino, Ángel. El problema es que tú estás teniendo una concepción muy reducida de pronombres, me explico. Normalmente, y porque más se usa, los pronombres
lo reconocemos, digamos, ¿qué pasa? Voy a poner acá, mira. Ahí ven. Vamos a... Normalmente cuando hablamos de pronombres no pensamos en ellos y está bien, pero hay un problema con estos. Es que no son los únicos. Acá ellos no son los únicos pronombres. ¿Ya? La lista de pronombres en realidad es mucho más extensa. Es algo así, Ángel. O sea, eso es lo principal. Ese es lo más común que utilizas como para reemplazar. Acá está de otra manera. Mira, vamos a abrir. O sea, no está mal la idea de que eso que tenemos no está mal esa idea, pero es reducida. O sea, no estamos viendo todo. Estos son los pronombres. Si yo quiero hacer una oración con yo, puedo hacer, no, yo me fui al parque, ya, pero puedo hacer también una oración refiriéndome a mí con otro pronombre que no sea yo, por ejemplo, ¿no? Me tomé un selfie. Puedo hacer una oración con yo sin utilizar yo y sin utilizar me, sería con mí, con tilde. Ese regalo lo trajo para yo, o sea, ese regalo lo trajo para mí. Incluso existe la forma de conmigo. Él se fue conmigo al mercado. Y así. En el caso de lo, las, los y las, se utilizan justo para... Escúchame, Ángel, y escúchame todos. Todos estos son los pronombres. Pero lo que te está diciendo ahí la teoría del libro es que estos cuatro, disculpa, estos cuatro, estoy mal, es le no, hay que tener cuidado en eso, porque justamente hay un error con le. Ya, vamos a borrar. Lo que te está diciendo ahí es que estos cuatro, el lo, la, los y las, estos cuatro, disculpen chicos, se utilizan para reemplazar a objeto directo. Ya, por eso te digo, acá se vienen más complicadas las cosas. Con cuarto le estaba explicando y han volado un poco. Ya. Estos cuatro está tomando. ¿Por qué estos cuatro? Porque estos cuatro sirven para reemplazar al objeto directo. Regresamos al libro. Pero no se me pierda. Es decir, de todos los pronombres que viste hace ratito en la lista, solo ellos pueden reemplazar a objeto directo. Bueno, en realidad no ni siquiera solo ellos. Pero bueno, ya. Son los que más se usan. Acá vemos lo siguiente, otro ejemplo, dice, aquellas alumnas estudian en la biblioteca. Lo mismo, ¿no? Aquellas alumnas estudian. Esta en la biblioteca no es objeto directo, pues. ¿Por qué? Porque no responde a la pregunta, ¿qué estudian? Si dijera lo que estudian, sería objeto directo. Pero no es el caso. Si no dice dónde estudian, esa es otra pregunta. ¿Ya? Y luego hay un... Ay. Pero antes de pasar al verbo personal, debemos hacer acá una pequeña aclaración, una pequeña nota. ¿Ya? Chicos, vamos a apuntar esto. Por favor, apunten, por favor. Nota, vamos a poner. Creo que no he puesto el libro, creo. Nota. ¿Ya? Pocas palabras. Hay verbos que son transitivos e intransitivos. Según su uso. Eso tiene que copiar. Hay verbos que son transitivos e intransitivos según su uso. ¿Me explico? Por ejemplo, por decir, ¿no? Por decir una comparación. Por decir una comparación, ¿no? Normalmente,
se suele asociar, pues, digamos, un abrigo para mujer de una forma, no que se yo más angosto, que se yo, porque así son generalmente las mujeres. Un abrigo para mujer y un abrigo para varón se puede distinguir, ¿no? O sea, por un lado están los verbos transitivos y por otro lado están los verbos intransitivos. Pero hay cosas que sería como unisex, me explico, ¿no? O sea, que se puede utilizar para los dos lados. Por ejemplo, tal vez una gorra. Una gorra tal vez podría ser utilizado o sea, la gorra es, digamos, como neutra, puede ser utilizado por un varón o por una mujer y no hay problema. Bueno, con los verbos pasa algo similar. Hay verbos que son transitivos e intransitivos al mismo, según cómo se utilicen, ¿no? Entonces, como la gorra. Si la gorra se utiliza a una chica, sería como una ropa femenina, pues, ¿no? Si utiliza un chico, sería masculino. Algo así. Ya. Veamos, por ejemplo. Voy a tomar este ejemplo de acá. Presta atención. 7 minutos, wow. Ya. Miren, acá está como intransitivo, porque no responde a la pregunta, pues, no responde a la pregunta, ¿qué más el verbo? ¿Qué estudian? ¿Qué estudian? No responde, ¿sí? No responde a esa pregunta. Pero sí le puedo hacer responder. Me explico. ¿Qué podrían estudiar aquellas personas? A ver si no sé si me siguen. ¿Qué podrían estar estudiando? Acá la oración dice, ¿no? Aquellas alumnas estudian en la biblioteca. Ya, yo les pregunto, ¿qué podrían estudiar aquellas alumnas? Si cualquier cosa. ¿Qué podrían estar estudiando aquellas alumnas? A ver, ¿qué me dice? Un libro. Historia, comunicación, Historia, claro. Pueden estar estudiando geografía, historia, geografía, comunicación, comunicación. biología, Claro. ¿Cómo? biología, Ya, claro. física, química. Lo que quiero que notes es esta diferencia. Vamos a copiar una vez más acá y acá lo vamos a modificar. Quiero que notes esta diferencia. ¿Ah? Por eso le digo, tienen que ver el video, los videos, chicos, si es necesario. O sea, al menos porque se viene o sea, como les digo, vienen muchos detalles. Poner que estudian, lo voy a poner en mayúsculas, ¿ya? Estudian historia. A mí me encanta la historia. Mira. Mira acá. Pregunta, ¿cuál es la pregunta, no? ¿Cuál es la pregunta del objeto directo? ¿Qué estudian? No, la pregunta general del objeto directo, quiero decir. ¿Cuál es la pregunta del objeto directo general? ¿Qué más verbo? Muy ¿Qué bien. más verbo? Ya, ubique el verbo en esta oración, por favor. Estudian. Estudian, pues. ¿Se puede hacer la pregunta o no? Estudia, profesor. Sí, correcto. Dígame, ¿se puede Sí, hacer la profesor. pregunta o no? No. Historia, es historia. A Sí, ver, profesor, sí se puede, sí se puede. el verbo es estudian. La pregunta es, ¿se Ujú. puede hacer la pregunta del objeto directo o no? Sí, profesor, sí, porque se puede decir que estudian. Sí, profesor, sí. ¿Y tiene respuesta o no? Sí, porque dice Sí, profesor, historia. historia. Historia, Historia. pues. A lo que voy es a esto. Presten atención. El mismo verbo, el verbo estudiar, puede ser intransitivo si no responde a esta pregunta. Acá la pregunta, el verbo sigue siendo ¿cuál acá en la primera oración? ¿Cuál es el verbo? Estudian. Si yo pregunto ¿qué estudian? ¿Hay respuesta o no? No. Sí, estudian historia. No. Acá, No, Pedro. Ay, no. no, profesor. No, Acá profesor, no hay no hay, respuesta. profesor. Por lo tanto, este estudian está funcionando acá como intransitivo, porque no necesita de esa respuesta. Es intransitivo. No necesita llevar ese pasajero. Pero eso no pasa, el mismo verbo y de una oración muy parecida, eso no pasa en este caso. Yo he cambiado un poquito la oración y a ese verbo intransitivo lo he convertido en transitivo. El verbo sigue siendo el mismo, que se estudian,
¿verdad? Y acá sí se puede hacer la pregunta, ¿verdad? ¿Se puede hacer la pregunta o no? Sí, ¿Sí profesor. o no? Sí, profesor. Sí, profesor, el de Sí. abajo sí. ¿Qué estudian? Claro, acá sí se puede hacer la pregunta. Historia. Y la respuesta es historia. ¿Y historia qué sería? A ver si alguien me siguió. Un curso, un curso. No, ¿qué función cumple? Quiero decir. ¿Directo? Ah, ¿Ah? de objeto directo, objeto Eso. directo. Bien, bien, bien. Historia es objeto directo. Historia es objeto directo. ¿Historia está masculino, femenino, singular o plural? Está femenino y ¿Singular? singular. Es femenino singular. Femenino, singular. No, Está bien, no femenino, sé si singular. Sí, profesor. está bien, profesor, no, que me confundí, pensé que era él. Mira, No, e incluso podemos hacer un cambio. ¿Ya? Un cambio. Vamos a desaparecer historia y fíjate, y vamos a reemplazarlo por uno de los 4 pronombres que estaban ahí. Por eso digo, acá me tienes que seguir, no sé, trata de seguirme. ¿Cuáles eran los 4 pronombres que se podían utilizar para reemplazar objeto directo? La, los, lo, La. las. ¿Cuál de estos 4 me sirve? Singular y femenino para reemplazar historia. La. Historia es singular y La. femenino. La historia. La, pues. Profesor, La, ¿sí o no? La. A ver, sígueme, sígueme. Entonces yo puedo decir esta oración de otra manera, desapareciendo la palabra historia, reemplazándole por un pronombre que reemplaza a un objeto directo, que en este caso, por ser femenino y singular, debería ser la. Disculpen, pero si me pongo a la velocidad que lentita, no avanzamos. Pues a ver si me sigues. Entonces puedo poner simplemente la oración, puede ser así, chicos, miren. A ver si me olvido de las mayúsculas, así estoy un poco también. Aquellas la estudian en... ¿Dónde la estudian? En la biblioteca. en la biblioteca. Biblioteca. Ya, si tú has leído la primera oración, en la segunda oración tú sabes a quién se refiere la, ¿sí o no? Sí, profesor, sí. ¿A quién se refiere la? La historia. A la historia. Historia. Exacto, la se refiere a la historia. ¿Cómo Pero, sabes que es profesor, objeto directo? Porque se puede reemplazar por uno de esos 4 pronombres que está ahí en el libro. Así uno se da cuenta que es objeto directo. Cosa que no pasa acá. Acá tú puedes intentar hacerlo y no pasa, no pasa, porque eso no es objeto directo, pues. Entonces este la se refiere a esto. Es la misma idea. La oración tiene la misma idea. La oración tiene la misma idea. Es exactamente lo mismo. Simplemente reemplaza un objeto directo por un pronombre que también es objeto directo. Cuidado con eso. También es objeto directo. Solamente que en vez de un sustantivo es un pronombre. Jonathan, ¿por qué escribes? No tiene razón. ¿A qué te refieres, Jonathan? o sea, no tiene como sentido que ella la estudian. ¿Cuál no tiene sentido? ¿Decir aquellas la estudian en la biblioteca? Ujú. Sí, profesor. ¿Te parece raro? Sí, un poco raro. Ya. Te parece raro cuando lo analizas, pero te apuesto que lo usas a cada rato. Me explico. A ver, Jonathan. Quiero que me respondas a la